Listo. Genial. Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al quinto webinar del Bootcamp dentro del proyecto Experience AI. Además, es el primero que hacemos en colaboración con la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, por lo que tenemos nuevos asistentes y nuevas asistentes en este proyecto y estamos encantadas de que estéis aquí. Y cedo la palabra a Carmen, que es la responsable de todos los webinars que hacemos dentro del proyecto, que os presentará a Jorge. Y estoy segura que os va a encantar este webinar tan interesante que va sobre la clave de la inteligencia artificial, que es cómo se procesan estos datos y qué tipo de seguridad tenemos que tener con ellos en inteligencia artificial. Así que más no puedo decir. Agradecidos siempre desde FAD Juventud y que tengáis buena tarde. Gracias, Sara. Pues nada, como ya nos está contando, ¿no? Tenemos una tarde por delante de mano de Jorge Calvo Martín y nos va a hablar, pues esto, ¿no? Sobre claves de ciberseguridad para el profesorado, que es uno de los temas, ¿no? Que también muy de actualidad y que nos interesa muchísimo, así que con muchísimas ganas de escucharte, Jorge. Y os lo presento, ¿vale? Porque Jorge es director de Innovación y Analítica de Datos en el Colegio Europeo de Madrid. Es también profesor universitario en el grado de Ingeniería Matemática y de Inteligencia Artificial en la Universidad Alfonso X el Sabio y coordinador en el máster de Ciberseguridad. Además, Jorge pertenece al programa de doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde actualmente está investigando en técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Y además también, bueno, pues colabora con el Ministerio de Educación y la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología para la integración de la IA en el ámbito educativo y pedagógico. Así que con esta presentación, Jorge, nada más y nada menos, pues te dejamos para que nos cuentes sobre las claves sobre ciberseguridad. Pues muchas gracias, Carmen, por la invitación. Un placer estar aquí. Y ante todo lo que ha dicho Carmen, soy profe. O sea, me encanta decirlo. Soy profe de mates y profe también de tecnología, así que es una de las cosas que siempre más me enorgullece decir, ¿no? Así que un placer estar aquí y bueno, pues lo que voy a contaros hoy espero que os aporte valor sobre la parte de ciberseguridad, sobre la parte de la influencia de la inteligencia artificial en la ciberseguridad y sobre todo enfocada en educación, ¿no? Que es nuestro campo y cómo realmente, bueno, pues tenemos que tener cosas en cuenta, conocer, supervisar y por qué no, pues también en algunos aspectos delegar, ¿no? Así que voy a compartir mi presentación, si me permitís, y comenzamos con esto. ¿Vale? Ahí la tengo, ¿vale? Bien, en principio se ve perfecta, ¿no? Me imagino que no habrá problema. Así que comenzamos. Bueno, este es el título. Yo quisiera comenzar con esta imagen, ¿no? Y digo esta imagen porque en la Segunda Guerra Mundial, una de las premisas que tenían en la guerra era el poder ocupar las casas que estaban cerca de las estaciones, ¿no? Realmente el valor de poder ocupar, ¿no? o poder conquistar, vamos a decir así, esas viviendas que estaban cerca de la estación, no era porque el objetivo fuese lo que había en esas casas, ¿no? o las personas que vivían en esas casas, o lo que se podía conseguir en esas casas, sino realmente porque eran puntos estratégicos, eran puntos en los cuales, bueno, pues desde esas casas se podía vigilar, ¿no? Algo muy clave, ¿no? Que eran las comunicaciones por medio de las estaciones de tren, ¿no? Entonces, esta idea es muy interesante porque muchas veces no creemos que los colegios, por ejemplo, sean lugares donde se les vaya a atacar, ¿no? O donde vayan a tener problemas de ciberataques. Y decimos, bueno, si realmente al final nosotros qué información tenemos que puede ser relevante, ¿no? O qué datos manejamos que puedan ser importantes o valiosos, ¿no? Y muchas veces no somos objetivos directos, sino podemos ser objetivos indirectos. Pero realmente al final el peligro lo corremos igual, ¿no? De forma digital. Eso implica que tenemos que hacer entonces una visión de que realmente los colegios somos sitios, primero, somos sitios objetivos de los ciberataques, ¿vale? Realmente nos tenemos que considerar zonas vulnerables, ¿vale? O zonas realmente amenazadas
sobre los ciberataques que pueden ocurrir, ¿no? Y diréis, bueno, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué realmente somos importantes? ¿Por qué los colegios, las instituciones educativas son realmente un sitio donde un ciberdelincuente, ¿vale?, o cualquier persona que quiera realizar este tipo de ataques, ¿vale?, por robo de información, ¿vale?, cohesión. ¿Por qué realmente? Bueno, pues yo os voy a dar algunas premisas fundamentales, ¿no? Y por qué un colegio es el objetivo perfecto, ¿no?, para un ciberataque hoy en día, ¿no? Bueno, una de ellas es porque manejamos datos sensibles. Es decir, realmente al final un colegio maneja datos muy, muy sensibles, ¿no? Datos de alumnos, pero no solo nombres y apellidos o datos académicos, ¿no?, en muchos casos, sino también datos muy personales, ¿no? Porque no solo tenemos los datos de alumnos, tenemos datos de las familias, tenemos los datos de los teléfonos, los correos, documentos nacionales de identidad, puestos de trabajo, direcciones, ¿no? No solo de ese alumno, sino lógicamente de toda la familia que conlleva en ese eslabón del alumno, ¿no? Pero es que también tenemos datos médicos, ¿no?, de esos alumnos, y tenemos un montón de información muy, muy sensible. Claro, esto al final provoca que nosotros somos una infraestructura débil. Realmente no nos podemos comparar nuestro nivel de seguridad, nuestros recursos, nuestra capacidad para poder protegernos con las grandes empresas, ¿no? Somos un objetivo muy bueno y encima no tenemos a lo mejor todos los recursos, toda nuestra capacidad, ¿no?, nuestra toda competencia para poder defender nuestros ataques, ¿no? Bueno, al final, en algunos casos, bueno, pues tenemos recursos tecnológicos limitados, ¿no?, y estamos un poco desactualizados, no estamos tan actualizados a nivel de plataformas, a nivel de herramientas, incluso a nivel de formación, ¿no? Por lo tanto, eso es aprovechable realmente. Y por último, tenemos uno que para mí es uno de los grandes problemas, ¿no?, que es el factor humano. ¿Y por qué digo el factor humano? Bueno, primero porque somos una comunidad muy grande, muy grande. La comunidad educativa de un colegio es una comunidad tremendamente grande porque no solo engloba a los alumnos, sino que engloba también a sus familias, sino que también engloba al profesorado, sino también engloba a personal no docente, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, además de ser grande, somos muy confiables, ¿no? Nos confiamos mucho, somos muy confiados, ¿no?, de muchas de las cosas que puede ocurrir. Y cada clic, ¿no?, vamos a decir así, de cualquiera de estos eslabones es un peligro, ¿vale? Es una cadena rota, ¿no?, en todo nuestro sistema de seguridad. Es decir, el clic de un alumno, el clic de una familia, el clic de un personal docente o no docente, ¿vale?, en nuestras plataformas puede provocar esos agujeros de seguridad, ¿no? Tengamos en cuenta que hoy en día nuestras familias, nuestro alumnado, todos en sí tenemos plataformas que todos estamos conectados, ¿no? La comunicación con las familias, ¿vale?, las notas, el tema de tutorías, en muchos casos todo se está digitalizando, ¿no? Y todo va a través de plataformas, los registros que hacemos, mucho se digitaliza, ¿no? Y esas plataformas no solo quedan cerradas al entorno físico del colegio, no, se traslada, ¿no?, a las familias, se traslada a los alumnos, lo pueden ver desde casa, trabajamos en muchos casos desde casa, ¿no? No solo ya en el ordenador, ya tenemos aplicaciones móviles, lo hacen a través del móvil en muchos casos. El móvil es un dispositivo muy, muy sensible para la seguridad, ¿no?, porque es un móvil, porque es donde hacemos muchísimas cosas y realmente al final es tan sensible por la inmediatez muchas veces en las que tomamos decisiones, ¿no? Hacemos un clic o entramos aquí o salimos de aquí o nos descargamos un documento porque tengo que verlo en ese momento, ¿no? Entonces, al final, el contexto, ¿vale?, que quiero arrancar hoy es un poco esta idea. Es decir, no nos pensemos que porque seamos un colegio, ¿vale?, o una comunidad, no somos un objetivo claro, porque sí lo somos. Y luego tenemos el otro hándicap, que aparte de ser objetivo claro, realmente tenemos que darnos cuenta de que tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Y una de ellas, sobre todo, es nuestro factor humano, ¿no?, al cual sí podemos poner remedio, ¿no? Y creo que uno de los remedios, bueno, pues beneficiosos de hoy es el poder, bueno, pues estar en esta charla, ¿no?, y que podamos entender un poco realmente qué hábitos debo tener, no solo a nivel docente,
no solo a nivel familiar, sino también a nivel directivo, ¿no? A nivel de centro, un poco más global, como proyecto de centro, realmente pues colocar y marcar bien esos márgenes de seguridad, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que tenemos que tener claro es que las amenazas que son más clásicas son las que nos siguen funcionando, ¿no? Y las que siguen todavía, bueno, pues haciendo daño a nivel de seguridad dentro de los centros, ¿no? Y esto debemos de conocerlas, ¿no? Y es una formación muy básica que debemos por lo menos entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque las amenazas más tradicionales, las que ocurren de manera más, bueno, más común, son realmente la base de las grandes amenazas que están ocurriendo y que van a ocurrir, sobre todo con el potenciamiento de la inteligencia artificial en ciberseguridad, ¿no? ¿Cuáles son esas amenazas más básicas en las cuales realmente estamos teniendo más problemas, ¿no? Bueno, pues una de ellas es el conocido phishing, ¿no? Que se conoce como la puerta de entrada, en muchos casos, de esas amenazas. El phishing, que viene del concepto de pescar, ¿no? De pescar a alguien, es la cantidad de correos que recibimos muchas veces, pues bueno, pues indicándonos de que nuestra cuenta ha caducado, por favor mete el contraseña, te llamamos de no sé dónde para una formación, mete tal, cuando todo eso, esa información es falsa, ¿no? Realmente son plantillas, son templates que simulan, ¿no? a la empresa original de la cual nos quieren, bueno, pues engañar para que metamos una serie de datos que luego probablemente sean robados, ¿no? El problema del phishing es que sigue evolucionando también. Es decir, antes solo lo recibíamos por correo y hoy en día, pues seguro que en muchísimos casos, pues ya lo estáis recibiendo incluso por el WhatsApp, ¿no? De personas o de empresas que te envían o anuncios, ¿vale? Donde realmente incluso lo estamos teniendo hasta en llamadas también, ¿no? Es decir, propias llamadas en los cuales, pues también intentan conseguir información. Es esencial, esto está ocurriendo y realmente es lo que tenemos que tener en cuenta. Esta es una, ¿no? La otra es, bueno, pues los típicos virus, ¿no? Que tenemos, más conocidos técnicamente como malware, ¿no? Os he puesto ahí un poco la palabra un poquito más técnica. Bueno, pues es el virus, aquel software, ¿no? que yo me descargo, ¿no? Aquellas aplicaciones que yo me descargo que luego realmente no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Realmente. Es decir, el propio virus como general, ese que se metía en el ordenador y te hacía un pequeño, vamos a decir, destrozo, eso dejó de existir, ¿vale? Ahora realmente lo que se conoce es como, bueno, pues el software malicioso, que es, oye, me han dicho que me descargue una aplicación que realmente es buena porque hace tal, y esa aplicación ni está contrastada, ni está validada, ni está aprobada y provoca lo que provoca en muchos casos, ¿no? Que de creer que es una aplicación que hace no sé qué, pues hace todo lo contrario y encima me pide mucha información sobre ello, ¿no? La típica calculadora que te descargas y te pide acceder a los contactos, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué? Bueno, pues que realmente su objetivo no es que tú uses una calculadora, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se vuelven a potenciar, ¿no? Pero se llevan potenciando desde hace años y es realmente igual a través del Play Store, a través del Apple Store, es decir, todos los stores de las aplicaciones móviles pues hacen que descarguemos gran cantidad de aplicaciones y realmente al final no están contrastadas, ¿no? Siempre recomiendo, pues, oye, mirar la fuente, ¿no? De dónde viene esta aplicación, cuántas descargas tiene, que muchas veces también puede ser un dato no del todo veraz, pero bueno, te puede dar una orientación un poco, ¿no? De cómo va, mirar bien el nombre de la aplicación, ¿vale? Hay muchas aplicaciones de malware que lo que utilizan son nombres muy similares a la original, por lo tanto, eso lo que hace es que procura o hace que nos confundamos, ¿no? A la hora de descargarlo, entonces es importante, ¿vale? Y bueno, pues mirar un poco también los permisos, ¿no? Que nos va a pedir si realmente son necesarios o no, pues para el objetivo de lo que es la aplicación, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas también. Son muy clásicas, pero a mí siempre me gusta recordarlas porque sigue ocurriendo, ¿no? Y bueno, en otro caso, pues es el ransomware, que es un poco el secuestro digital, ¿no? Esto es verdad que a nivel de usuario ya no ocurre tanto, pero ocurre más a nivel de empresa o a nivel de institución, que es, bueno, pues casos muy recientes que han salido en las noticias también, que es cuando, bueno, pues cogen la información, la secuestran, es decir, la bloquean, la codifican, ¿vale? Le ponen como un candado, tú no puedes ya acceder a esa documentación y piden cierto dinero, ¿no? Piden un rescate, ¿no? Por esa información de la cual, aunque pagues, realmente jamás te la van a devolver, ¿no?
realmente ocurre así. Y bueno, pues estos son los 3 ataques, por decirlo así, que ocurren más a menudo, ¿no? El phishing y el malware son los que más nos afectan a nivel de usuario, y el ransomware, que es, bueno, pues esa información secuestrada de que tú llegas un día a un colegio o a tu colegio, ¿vale? O a tu empresa, y te das cuenta que no puedes acceder ni a los archivos Word ni los archivos PDF porque están totalmente codificados, ¿no? Y esto, bueno, pues al final es lo que ocurre, y es lo que más a nivel de porcentaje de ciberataques están ocurriendo, ¿no? A nivel, como he dicho antes, de usuario y a nivel de empresa. Bien, esto es lo que lleva ocurriendo desde hace unos años atrás, ¿no? Pero, claro, ahora tenemos un cierto problema en el sentido de que la IA empieza a cambiar el juego, ¿no? Y empieza a cambiar el juego a nivel de ciberseguridad. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, creo que aquí tenemos ahora mismo 2 escenarios, que teníamos el mundo de la ciberseguridad antes de la inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, y ahora con inteligencia artificial, ¿no? Quiero detallar un poquito algunas ideas. Antes, cuando no teníamos inteligencia artificial, es verdad que los ataques eran mucho más limitados y mucho más costosos. Es decir, al final tú no tenías ese espectro tan grande para poder atacar, pues, a muchas personas, a muchos colegios, a muchos usuarios, y además el costo pues era alto, ¿no? Realmente necesitabas grandes recursos, a lo mejor grandes equipos o ciertos servicios que te permitían poder hacer ese despliegue, ¿no? También es verdad que se necesitaban habilidades técnicas mucho más avanzadas que ahora. Es decir, quien quería hacer estos ciberataques, pues realmente eran personas muy formadas, ¿no? Personas muy, muy elaboradas en su especialidad, con mucha experiencia, ¿no? Para hacerlo. Es decir, eran personas muy determinadas que podían hacer este tipo de ataques que realmente provocaban esto, ¿no? Es verdad que también eran fácilmente detectables, es decir, los ataques se podían detectar de una manera, bueno, vamos a decir, más sencilla por medio de, pues bueno, por errores humanos en muchos casos, ¿no? Esos phishing que yo contaba antes, pues probablemente no estaban tan bien elaborados, ¿no? Y realmente con una cierta visión, o pararte un momento delante de ese correo, ¿no? O delante de ese mensaje, bueno, pues te permitía detectar que a lo mejor eso era falso, ¿no? Pues porque luego a lo mejor no estaba correcto, porque el remitente del correo de la cabecera no correspondía con el mensaje que te estaban enviando, ¿no? Había ciertos errores que realmente saltaban un poco a la vista, ¿no? Y por último, pues la escala reducida de actuación, ¿no? Es decir, no se podía actuar a nivel mundial prácticamente, ¿no? Sino simplemente estaba muy, muy localizado para poder hacerlo, ¿no? Claro, ¿qué pasa ahora con la inteligencia artificial? ¿Qué ocurre, no? ¿Cómo esto empieza a cambiar? Bueno, pues que los ataques al final son muy masivos. Son muy masivos y encima son económicos. Es decir, tenemos grandes recursos, o hay grandes recursos para poder hacer ataques a mucho mayor espectro, ¿no? Claro, eso al final no deja de ser un problema, ¿no? Es decir, el que ahora con la mitad de los recursos puedo atacar a mayor espectro, a mayor usuarios, a mayor instituciones, ¿no? El problema es que ahora es mucho más accesible para cualquier persona. Es decir, cualquier persona con una mínima de conocimientos es capaz de generar ciertos ataques con cierta facilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la IA, o la IA generativa, si queréis ser más exactos, le permite, bueno, pues llegar a un nivel de programación, un nivel de estructuras, de arquitecturas, para montar ciertas cosas de diseño, para poder hacer este tipo de ataques. Es decir, ya no hace falta ser tan especialista para poder, ¿vale?, generar, ¿vale?, o crear este tipo de ataques. Uno de los más importantes, y al cual me dedicaré hoy un poquito más en detalle, es el hiperrealismo. Es decir, es casi indetectable, ¿vale? Y el casi es porque ahora, ¿no? Dentro de muy poco tiempo será prácticamente indetectable, ¿no? Es decir, estamos en una época de la posverdad, ¿vale?, por decirlo así. Es decir, ya no es cuestión de detectar si un correo es verdadero o falso, ¿no? O si es un phishing o no, sino es que ya no es un correo, es que ya puede ser o una imagen o una foto, o ya incluso puede ser un vídeo. Es que, o incluso puede ser hasta una llamada. O
sea, estamos en un punto en el que realmente la generación, ¿vale?, de, vamos a decir así, material sintético, datos sintéticos, fotos sintéticas, vídeos sintéticos creados por inteligencia artificial, en el escenario que yo quiera, no está siendo difícil de hacer. Por lo tanto, al final, esto hace que estemos en un momento de hiperrealismo que cueste, bueno, pues prácticamente imposible el poder detectar si realmente ese vídeo que me han mandado es real o no, si la voz que estoy escuchando es la de mi hijo o no, ¿vale? O si la foto que he visto ahí, pues realmente está donde está o no es verdad y lo que tiene detrás es completamente mentira, o con quien está en esa foto es completamente mentira, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que empecemos a manejar este tipo de situaciones. Y por último, pues lógicamente las automatizaciones, ¿no? Al final son a gran escala y lógicamente ese pequeño espectro, ¿no?, de ataques que teníamos, pues si antes era 1000, pues ahora serán a 100 millones, ¿no? Entonces, es muy importante que veamos y entendamos muy bien la potenciación que ha tenido la inteligencia artificial en este caso, ¿no? Creo que es algo fundamental donde, bueno, es verdad que también, y ahora hablaremos de ello, la IA no solo ha potenciado lo malo, también ha potenciado lo bueno, es decir, nos ha dado también recursos para poder protegernos, para poder segurizar mejor, ¿no?, y tener mayor valor, pero hay un factor fundamental, que es el factor humano, que es el que tenemos que mejorar, ¿no? Y creo que es este tipo de formaciones y este tipo de reflexiones que haremos, pues realmente también tienen muchísimo valor, ¿no? Porque sobre todo lo que digo, ¿no?, en ese cuadro azul que veis ahí, ¿no?, es decir, la pérdida de la prueba de verdad, para mí, fundamentalmente, es realmente el punto de inflexión donde nos encontramos, ¿no? El material sintético que se puede generar es realmente preocupante, ¿no?, en este sentido. Y dentro de este material, ¿vale?, de estos datos que se generan, uno de ellos son conocidos los deepfakes, ¿no? ¿Por qué pongo el foco aquí? Porque hemos pasado de la parte de las fake news, las llamadas fake news, las noticias falsas, ¿no?, bueno, pues esa época de un poco de desinformación a través de las noticias, y hemos pasado a un punto de las deepfakes, es decir, de las imágenes y los vídeos. ¿Eso qué pasa? Que realmente el nivel de convicción que nos genera a nosotros es mucho mayor. Es decir, tú puedes leer una noticia y, bueno, pues puedes creerte o no de lo que ocurre, pero si tú no solo la lees, sino la ves, ¿vale?, o incluso la ves en un vídeo de lo que está ocurriendo, pues realmente el nivel de convicción aumenta, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? Es decir, esta nueva arma lo que provoca, bueno, pues no son solo ya ciberacosos, chantajes, etcétera, ¿no?, o sextorsión, sino que provoca una época y un momento de desconfianza total, ¿no? Y esto ocurre, ¿no? Y además, recordando el otro día que hablábamos en uno de los eventos, ¿no?, con la desgracia que pasó en La Dana, hace poquito el aniversario de lo que ocurrió, ¿no?, pues todo el mundo recuerda aquellos vídeos de desinformación total, ¿no?, sobre bueno, pues aquel parking, ¿no? Material completamente creado, ¿no?, o aportado desde otro lado, donde realmente se integra en un contexto que no es el suyo, ¿no? Entonces, en esos puntos es donde nos tenemos que encontrar y a los cuales primero tenemos que conocer y segundo, poder, bueno, formarnos sobre ello, ¿no? Cuando hablamos de las armas, ¿no?, que se puedan generar con los deepfakes, pues yo menciono ciberacoso, menciono la parte de sextorsión y chantaje, ¿vale? Y menciono también los peligros legales que ocurren en cierto alumnado, ¿no? Yo creo que el primero y el segundo, por desgracia, los entendemos, ¿no?, y sabemos muy bien el contexto. El tercero es el que a veces, sobre todo a nuestros adolescentes, a nuestro alumnado, a nuestros hijos, cuesta contextualizarles y que lo entiendan, ¿no? Porque esos vídeos, ¿no?, que se hacen, ¿no?, y todos seguro que tenemos en la cabeza pues diferentes casos que han ocurrido, ¿no?, hace además no mucho en otras comunidades autónomas, son un peligro legal, ¿no? Pero no solo para, lógicamente, la persona afectada, ¿vale?, a nivel moral,
sino la persona que lo hace, las consecuencias legales son tremendamente altas, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, aunque muchas veces no se haga con mala intención. El coger una imagen, el modificarla para hacer una broma, ¿vale? O el modificarla para reírnos un rato y que esa imagen se te vaya de las manos, porque eso es relativamente sencillo a través de todos los canales de comunicación que manejamos no solo nosotros, sino nuestros adolescentes, nuestros hijos, pues ya sea WhatsApp, ya sea Telegram, ya sea redes sociales, ¿vale? Esas imágenes están al final en la galería y en cualquier momento dado pueden salir. Y en el momento que salen perdemos el control absoluto sobre esa imagen y, por lo tanto, al final genera una consecuencia legal importante, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Con el uso de estas herramientas que provocan, bueno, pues este material sintético, ya no solo por lo que afecta, ¿vale? A nivel legal, a nivel moral a la víctima, sino lógicamente también por la repercusión, ¿vale? del que actúa sobre ello, aunque su intención no sea, pues bueno, mala, vamos a decir así, ¿no? O con un objetivo dañino, ¿no? Sobre la persona, ¿vale? Al final las consecuencias legales pueden ser las mismas. Otro de los que yo me pongo mucho el foco es la parte de la clonación de voz, ¿vale? Esto es muy, muy moderno, muy actual, pero creo que es importante que lo conozcamos, ¿no? Porque creo que para mí es uno de los mayores ataques ahora mismo que están ocurriendo y con una efectividad realmente alta. Y es bueno, yo he puesto ahí una de las herramientas, Eleven Labs, ¿vale? Eleven Labs es una herramienta que aproximadamente con unos 10 segundos de tu voz es capaz de clonar completamente tu voz y que tú ya puedas decir o lo que yo quiera que tú puedas decir en cualquier contexto, ¿no? Es decir, cualquier frase podría ya ser dicha con tu voz simplemente con haber grabado 10 segundos de tu tono vocal, ¿no? Esto realmente asusta, ¿no? en ciertos momentos porque efectivamente nos sentimos muy vulnerables, ¿no? Y que en cualquier momento nos puedan grabar, ¿no? Y puedan utilizar esa voz para poder, bueno, pues pedir un crédito, llamar como digo ahí, ¿no? a nuestro hijo o tal, o pedir dinero pasándonos por mí, por lo que sea, porque estoy en un problema, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos casos de esto, seguro que ya lo hemos escuchado. A mí me gusta mencionar uno en concreto, ¿no? Y me gusta mencionarlo porque salió bien, ¿no? Y creo que es una lección de simplemente con un poco de sentido común, ¿no? y un poquito de saber lo que está ocurriendo, cómo realmente nos podemos defender, ¿no? Y pone muy bien el caso de cómo el factor humano es la primera barrera, ¿no? para poder defenderse de este tipo de ataques, ¿no? Porque al final la tecnología nos ayuda hasta cierto punto, pero cuando la tecnología ya no puede aportar a nivel de seguridad, el que entra ahí en valor es el factor humano, ¿no? La formación, el sentido común, nuestro sentido crítico, ¿no? Reflexivo ante lo que está ocurriendo, y todo eso es lo que nos permite defendernos mucho mejor, ¿no? El caso es fue hace unos cuantos meses, el caso del CEO de Ferrari, ¿no? Bueno, pues el CTO, justo el que está por debajo, vamos a decir así, de la compañía de Ferrari, pues recibió una llamada, ¿no? del CEO, ¿no? Por el móvil. Además, en el móvil el teléfono aparecía el de él. Eso es relativamente fácil, es decir, hacer un snooping del teléfono es relativamente sencillo, es decir, porque el que recibáis la llamada del teléfono de vuestro hijo, ¿no? O vuestra hija, realmente es sencillo, es decir, no es complicado el poder ocultar el teléfono y que salga el que realmente queremos, ¿no? Bueno, pues recibió la llamada y le dijo, oye, mira, estamos en un contrato súper interesante para la empresa, es muy urgente, necesito que hagas un ingreso de no sé cuántos millones de dólares, creo que era, a esta cuenta, porque realmente es un contrato maravilloso, tal, ¿no? Entonces, bueno, claro, tú recibes la llamada, la voz es la del CEO, ¿no? La del dueño de la empresa, el teléfono es el dueño de la empresa, realmente te hace creer que realmente todo va bien, ¿no? Bueno, pues en ese momento el CTO para un momento pensaba que eso no podía ir bien o había algo ahí que no cuadraba y no se le ocurre otra cosa que preguntarle, ¿no? al CEO, decirle, oye, antes de que yo haga la transferencia, ¿me podrías decir cuál es el libro
en el cual estuvimos hablando el otro día tomando café, ¿no? Y entonces en ese momento la llamada se cortó, ¿vale? Fijaros qué situación o cómo solventamos la situación con simplemente esa capacidad, ¿no? de factor humano, esa barrera humana de decir, bueno, esto no va bien, vamos a ver si eres capaz de decirme lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Y eso, lógicamente, si tú no estás ahí, si tú no eres tú, por mucha voz que esté clonada, realmente no vas a poder saber responderlo, ¿no? Y eso muchas veces ocurre, ¿no? Yo siempre cuando damos estas charlas, a veces digo a las familias, oye, es bueno que tengáis una palabra clave, ¿no? En la familia, ante una situación extraña, bueno, pues esa palabra clave que la tengáis entre los 3 o los 4 de la familia, bueno, pues puede ser muy, muy interesante, ¿no? Todos tenemos a veces palabras claves. Cuando tenemos la alarma de casa, ¿por qué no la vamos a tener en la familia ante estas situaciones? Porque fijaros que simplemente esa palabra, esa simple defensa de factor humano nos permite en muchos casos, pues bueno, solventar situaciones muy complicadas, ¿no? Muy complicadas de papá, estoy aquí, me han dejado solo mis amigos, hazme por favor hazme un bizum a este número de teléfono para poder coger un taxi o poder entrar a no sé dónde o tal. Y claro, al final, si es tu hijo el que te llama, el teléfono es el de tu hijo y encima tu hijo te dice que está en situación, bueno, pues delicada, te va a faltar tiempo, ¿no? Para hacer esos ingresos. Entonces, simplemente el poder hacer eso es una manera de poder, bueno, pues meter una barrera más, ¿no? de seguridad en donde la tecnología ya pues no nos va a poder defender, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis un caso que están ocurriendo, realmente ocurre y irá a más, ¿no? Las últimas investigaciones que se hicieron en Estados Unidos con grandes doctores de investigación en lingüística nos han dicho que realmente de aquí a muy poquito tiempo, ¿no? Y cuando hablo poquito tiempo probablemente sean un par de años, no más, llegará un momento en que será imposible distinguir una voz real de una voz clonada. O sea, prácticamente imposible. Hoy en día es realmente complicado ya, ¿vale? O sea, si tienes los dos audios, realmente incluso lingüistas profesionales con gran experiencia, ¿vale? Y con herramientas para medir esa tonalidad les cuesta muchísimo, ¿no? Pues está comprobado que de aquí a muy poquito tiempo esa clonación será prácticamente imposible de distinguir. Por lo tanto, tendremos que buscar medidas, tendremos que buscar herramientas, tendremos que buscar formas para poder defendernos ante estos nuevos ataques. Estos nuevos ataques no los hemos tenido nunca, nunca nos hemos visto en estas circunstancias porque la inteligencia artificial generativa no estaba en este momento, ¿no? Entonces, nos aporta muchas cosas de valor, pero también nos mete en situaciones o nos crea situaciones o escenarios a los cuales pues antes no estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, aquí al final pues tenemos los dos escenarios, ¿no? Esa estafa un poco a la persona, ¿no? Cuando yo decía, pues bueno, pues de tu hijo o tu hija que te llama, ¿vale? O también los llamados fraudes a las empresas, como el caso de Ferrari que os acabo de contar, ¿no? Bueno, otra cosa importante es que tenemos que entender que las motivaciones en la ciberseguridad no siempre es el dinero, ¿vale? Es decir, no siempre en ningún momento lo que se busca es un aporte económico. En muchos casos a lo mejor sí, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Y entonces hay algún tipo de impulso, ¿no? A realizar este tipo de ciberataques que van más allá del beneficio económico, ¿no? Y bueno, al final lo que tenemos muchas veces son el llamado crimen organizado, que ese sí es el que bueno, pues busca esa compensación económica, en el que, bueno, pues bloquea los datos y te pide dinero, ¿vale? El que, bueno, pues te envía la llamada para que hagas un bizum con no sé cuánto dinero. Bueno, pues al final lo que busca es un beneficio económico, pero también hay que tener en cuenta que hay otras vertientes, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es activismo venganza, ¿vale? O el desprestigio como tal, es decir, pues oye, dañar la reputación de alumnos o de profesores, ¿vale? O de la propia institución, ¿vale? Al final, este tipo de ataques se pueden hacer mínimamente por redes sociales, es decir, no es necesario en ningún momento hacer un ataque a gran escala, sino simplemente, ¿vale? Utilizar canales de comunicación, como pueden ser las redes sociales, canales de comunicación públicos, y, bueno, pues generar, ¿vale? Ese tipo de material, como hablábamos antes, más sintético y
crear, pues bueno, pues simplemente un desprestigio hacia una persona concreta o hacia una institución concreta, ¿no? Humillar, difamar, protestar simplemente por ciertas cosas, ¿no? Y por otro lado es un poco el caos, ¿no? El generar esa desinformación, el generar un poco ese caos, bueno, pues con la propagación de noticias falsas, rumores, generar un poco la confusión, ¿vale? Va un poco en el camino, un poco del desprestigio. El desprestigio realmente va muy focalizado hacia la persona o hacia la institución. La desinformación al final es como, bueno, yo suelto ahí esa semilla y ya ella sola se va a ir creciendo, ¿no? Ese rumor o esa falsa situación, ¿vale? O esa pequeña confusión que puedo crear y, bueno, pues al final la desconfianza, como todo, ¿no? Crea esa polarización también de opiniones y eso es lo que provoca también que una comunidad educativa, bueno, pues se tambalee, ¿no? Por este tipo de cosas. Y uno de los canales fundamentales de todo esto, pues, son las redes sociales, ¿no? Donde realmente está ocurriendo. Y aquí es difícil, en muchos casos, el poder protegerse eso a nivel técnico. Es decir, el protegernos a nivel, bueno, pues de que Instagram o que la red del colegio estén, vamos a decir, filtrando qué es verdad, qué no es verdad, ¿vale? O controlando en cada momento los usuarios. Es difícil, en muchos casos se va a filtrar, ¿no? Esta información. Por lo tanto, tenemos que formarnos en una capacidad o una habilidad mucho más reflexiva, mucho más crítica. Y en todo esto, al final, lo tenemos que tener muy claro. Es decir, nuestra capacidad crítica y reflexiva ante la ciberseguridad no tiene secreto, es el conocimiento. Es decir, si nosotros tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo, de lo que pasa, de hasta dónde pueden llegar este tipo de herramientas, de bueno, pues, los derechos que tengo, ¿no? de cómo me puedo defender, entonces yo puedo reflexionar, hacer una crítica constructiva sobre este tipo de situaciones. Si yo no tengo conocimiento de lo que está pasando, poco voy a poder hacer, ¿no? Porque yo podré recibir una llamada de mi hijo y si no sé que realmente las voces se pueden clonar, pues tengo una confianza fe ciega de que esa llamada es de él, ¿no? Y eso nadie me lo puede cambiar, ¿no? Entonces, es muy importante el tener el conocimiento necesario, no a lo mejor a gran profundidad, pero sí el conocimiento, la base del conocimiento, para que a mí me permita desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico sobre este tipo de ataques, porque entonces, si no, tendremos una comunidad, como he dicho antes, muy débil ante, bueno, pues toda la amplitud de comunidad que somos, ¿no? De profesores, familias, alumnos, etcétera. Tenemos que trabajarlo por igual. Como he dicho antes, somos la primera línea de defensa, ¿no? Y ante esa primera línea de defensa siempre es esa defensa humana, ¿no? A mí me gusta hacer dos distinciones porque creo que es importante, ¿no? Sobre todo en los colegios, cuando planteamos un poco o planteamos planes estratégicos de cómo planteamos la ciberseguridad, ¿no? En el centro. A mí siempre me gusta plantearlo como unas medidas institucionales, es decir, unas medidas que tiene que tomar el centro y luego unos hábitos que tenemos que tomar pues, los docentes y los alumnos y las familias, por supuesto. Es decir, están las medidas y están los hábitos. Creo que es fundamental que entendamos, ¿no? Es verdad que las medidas a nivel docente probablemente no somos nosotros los que tengamos que tomarlas, ¿no? O sea, el equipo de dirección o los equipos de liderazgo intermedio, etcétera, pero tenemos que conocerlas, ¿no? Tenemos que conocerlas. Y los hábitos sí, los hábitos son nuestros, ¿vale? Entonces, a nivel de medidas, bueno, pues ahí tenemos algunas, ¿no? Es decir, seguro que faltan y seguro que realmente podemos aportar más, pero para mí estas son las fundamentales. Es decir, el inversión en tecnología de seguridad, aunque seamos un colegio, tenemos que invertir en tecnología y seguridad, por lo que he dicho antes, ¿no? Porque empezamos a ser objetivos fundamentales y objetivos importantes. Establecer políticas claras, ¿vale? De uso de dispositivos y acceso a la red. Es decir, nos encontramos con muchos dispositivos en aula, ¿vale? Muchos dispositivos en los colegios, es decir, todos los alumnos entran con el teléfono. Luego ya, depende de las políticas, pues lo tendrán que dejar en algún sitio en el colegio, lo tendrán que llevar siempre apagado en la mochila o directamente a lo mejor no pueden entrar con él. No lo sé, depende un poco de las políticas de centro.
pero los dispositivos están, ¿vale? Entonces tenemos que tenerlos. O los colegios que tienen ya dispositivos 1.1, ¿vale? Donde trabajan directamente con dispositivos, tenemos que tener muy claro los accesos a la red, las implementaciones de copias de seguridad, ¿vale? Que no hacemos nunca copias. Es verdad que esto, bueno, pues ha sido una gran solución el trabajar siempre en la nube, ¿no? En soluciones, pues como trabajamos muchas cuentas educativas, ¿no? Por un lado Google o por otro lado Microsoft. Bien, en ambos tenemos trabajos en la nube y nos han permitido, bueno, pues que nuestra información ya no se pierda como antes, ni muchísimo menos, pero bueno, todavía seguimos manejando archivos en locales o incluso pendrives, ¿vale? Entonces es importante, ¿no? Que ese tipo de dispositivos empiecen a desaparecer un poco, ¿no? Del uso diario, ¿no? de nuestro uso diario en el centro, no solo porque el dispositivo se puede romper o perder, ¿vale? Y son de fácil acceso, ¿vale? Sino porque realmente la nube ofrece mucha seguridad, ¿vale? Mucha seguridad, si realmente hago bien los hábitos. Y bueno, pues auditorías de seguridad, ¿no? Yo creo que es algo también fundamental para hacerlo. A nivel de profesorado, a nivel de alumnado, los hábitos que debemos de tener, pues bueno, formación constante. O sea, no vale una charla. Es decir, creo que realmente hay que hacer una formación, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer pequeñas pruebas. Es decir, en algunos centros donde yo trabajo, pues bueno, pues a veces enviamos phishing, ¿no? Falseado para ver si hay ciertos profesores que caen o no en ello, ¿no? Y si caen, pues oye, luego hablamos con ellos e intentamos reforzar esa formación, intentamos explicar por qué ha sido, etcétera, etcétera. Es decir, no solo es cuestión de contarlo, sino que de controlarlo, de hacer un seguimiento, de auditar si realmente se están adquiriendo esos conocimientos y esos hábitos. Es un plan estratégico mucho mayor, ¿no? Y eso realmente, nuestra formación, tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Contraseñas robustas, autentificación de multifactor, es decir, sé que nos molesta mucho el que también nos envíen mensajes al móvil, no solo la contraseña, sino que me envíe el mensaje al móvil para poder entrar, pero es fundamental, es decir, el multifactor, es decir, el tener dos verificaciones para entrar, ya sea simplemente la contraseña y luego un clic en el móvil, ¿no? O un SMS al móvil que luego deba de poner, es vital. Es decir, la seguridad, ¿vale? Aumenta una barbaridad. Yo siempre digo que las contraseñas forman parte de 3 pilares, ¿no? Es algo que sé, algo que soy y algo que tengo, ¿vale? Algo que sé es la contraseña. Algo que soy puede ser, pues, el reconocimiento facial, la huella, ¿vale? Y algo que tengo puede ser el móvil que llevo. Si yo consigo mezclar uno de esos dos, normalmente la contraseña es la que suelo mezclar con uno de esos dos, el nivel de seguridad crece exponencialmente, ¿vale? Bien, porque aunque pierda la contraseña, pues realmente siempre va a ser necesario que tenga mi móvil encima para también poder entrar, ¿no? En ese caso. Entonces, es muy importante, ¿vale? Es un hábito que realmente debemos hacer y que muchas plataformas ya incluso nos lo exigen, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Sentido crítico, sobre todo, ¿vale? Con conocimiento de lo que está ocurriendo ante solicitudes inusuales, situaciones un poco incoherentes, etcétera, ¿no? Y bueno, pues oye, intentar tener actualizado el software, ¿no? Sé que muchas veces las actualizaciones son un rollo, me pide actualizar, a ver si lo dejo, tal. Hay que hacerlas, ¿no? Las actualizaciones normalmente, en muchos de los casos, no es solo para hacernos más bonito el interfaz, ¿no? O que nos pongan otros colores. En muchos casos es para proteger, ¿no? De agujeros, de puertas de seguridad que ocurren en los propios dispositivos, ¿no? Por lo tanto, siempre tener las últimas versiones en los dispositivos, hablo personales como dispositivos de trabajo, es importante, ¿no? Es muy importante porque realmente el nivel de seguridad va a ser mucho más alto, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlo. Bueno, y como medidas estratégicas, pues como digo, ¿no? Es decir, si indagamos un poquito más, hay que tener un plan de respuesta, eso es evidente, ¿vale? Es decir, si ocurre un incidente, ¿qué debo hacer? ¿Vale? Es decir, ha ocurrido esto, ¿a quién me tengo que dirigir? ¿A quién tengo que llamar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vale? ¿Con quién tenemos que hablar? Es fundamental dentro de un colegio el tener un protocolo de actuación, ¿no? Y un plan de respuesta ante ese incidente, ¿no? Si ha ocurrido, pues bueno, pues con una foto de un alumno en un baño, ¿vale? Pues ciertas circunstancias, vale, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Vale? ¿Podemos quitarle el móvil al alumno? Sí, no.
el móvil puede quedar en tal sitio, no lo sé, tenemos que escribir a tal o tenemos que avisar, ¿vale? O sea, lo que sea un plan de poder actuar, ¿no? En ese sentido. O me han bloqueado el ordenador o me he perdido cierta documentación. Bueno, cualquier situación hay que hacerlo, ¿no? Bueno, yo aquí en la regla del backup pongo esta, pero bueno, hay muchas, ¿no? Esto es a nivel de centro, que también siempre viene bien como consejo, la regla de 3-2-1, ¿no? Y es, bueno, pues 3 copias de los datos, ¿no? 2 en soportes diferentes, ¿vale? Y una fuera del colegio, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es verdad que esto es más a nivel de datos generales de la institución, pero bueno, que incluso también en algunos casos para nosotros también nos puede servir, ¿no? La autentificación en multifactor, fundamental, es decir, exigirla a nivel de cuentas operativas, es decir, a nivel de cuentas de colegio. Todas las cuentas institucionales deben llevar el multifactor, es fundamental. Es decir, si yo tengo mi cuenta del colegio, debe estar con multifactor, porque manejo mucha información sensible con esas cuentas. Entonces, es importante el que la tengamos, ¿no? El MFA. Y la formación continua, ¿no? Que he dicho antes, que una charla no es suficiente, ¿no? Necesitamos una conciencia de que debe ser constante y adaptada a las nuevas amenazas. Es decir, no puedo estar dando la misma charla 2 años en un campo como este, ¿no? Es decir, hay que actualizarse completamente, tener a tu equipo, ¿no? A tu staff bien formado y bien actualizado de lo que está ocurriendo, porque la situación cambia exponencialmente con las nuevas tecnologías, ¿no? Y en los hábitos, pues bueno, no mucho más allá de lo que creo que ya conocéis, que es lo que me parece interesante, tener cuidado con los correos, con los enlaces, ¿vale? Ante cualquier clic, cualquier verificación de, bueno, pues de remitentes, fijar bien. Esto sobre todo va enfocado a la parte del phishing, ¿vale? Las contraseñas robustas, no utilicéis contraseñas de 1, 2, 3, 4 o 4 ceros, etcétera, ¿vale? Aunque tengamos la autentificación de multifactor, las contraseñas siempre que sean con reglas a lo mejor mnemotécnicas o con combinaciones de números, letras, signos, ¿vale? Siempre es interesante el tenerlo. Verifica antes de actuar, ¿vale? Es decir, ante peticiones inusuales, urgentes, ¿vale? Temas de email, temas de WhatsApp, ¿vale? Es importante, ¿no? El pararte un momento. Y yo lo entiendo mucho porque es verdad que como docentes vamos mucho a la carrera, ¿no? Y a veces se nos pide cierta inmediatez en ciertos correos, en ciertas actuaciones, y a veces vamos con el portátil casi por los pasillos, ¿no? O casi que entramos en un aula y lo leemos rápido, casi de una manera ahí totalmente vertical y contestamos, ¿no? O reenviamos o enviamos, ¿no? Sin a veces haber leído todo el contenido y habernos parado un momento. Esto es importante, ¿no? Y aquí también es un aviso para las direcciones, ¿no? Es decir, creo que para que se mantenga bien una reflexión crítica, reflexiva, se verifiquen bien los datos, se actúe de una manera totalmente eficiente, creo que es necesario que tengamos también ese tiempo, ¿no? Es decir, el que vivamos en el tiempo de la inmediatez no ayuda, ¿no? No ayuda en absoluto. Y el que tengamos que ir contestando correos, ¿no? O contestando llamadas o contestando WhatsApp casi en los pasillos es innecesario porque va a provocar este tipo de errores, ¿no? Va a provocar estas situaciones que realmente al final, pues bueno, pues nos pueden meter en una situación totalmente que no queremos, ¿no? Por las actuaciones. Entonces, es muy importante. Y, lógicamente, pues el uso de dispositivos, ¿vale? Ser precavidos con las redes en las que os conectáis. Es preferible en muchos casos, hoy en día ya prácticamente todos tenemos teléfono con wifi compartido. En muchos casos, utilizar vuestro dispositivo siempre va a ser mucho más seguro que las redes públicas, las redes de aeropuertos, las redes de hoteles, etcétera, ¿no? Son objetivos muy claros. Es verdad que se ha mejorado mucho en este aspecto también, pero hay que ser muy precavido, aseguraros bien de que la wifi a la que os conectáis en un hotel, en un congreso, en un aeropuerto, sea justo esa red, ¿no? En concreto, y que no sea algo similar, ¿no? O que tenga un guión bajo de más o un espacio de más, porque entonces son redes fantasmas que lo que hacen es que nos conectemos a una red que sean como un espejo, ¿no? Que pensemos que estamos conectados, que estamos en Internet y realmente
se produce lo que se llama como un man in the middle, es decir, el hombre en el medio, es decir, una persona que está justo recibiendo tu información, ¿no? Y lo que hace es visualizar todo lo que pasa y tú no te das ni cuenta porque la información sale a Internet y te conectas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones no cuesta nada el tener vuestro móvil o verificar perfectamente que estáis en la red correcta, ¿no? Para ello, ¿vale? Bueno, y otra de las situaciones es, bueno, oye, ¿y si ha pasado? ¿Qué hacemos, no? Estamos ahora, o llevamos un rato hablando de, bueno, vamos a ser precavido, vamos a prevenir, vamos a ver que no ocurra, pero si ocurre, ¿qué? ¿No? Si ocurre algún tipo de situación, ¿no? Pues igual, creo que tenemos que tener un plan de acción, es decir, al final tenemos que actuar, ¿no? Y saber muy bien cuando ocurre un incidente, ¿no? Y uno de ellos es no borrar nada. Fijaros que es algo muy básico, pero realmente es no borrar nada. Es decir, si yo recibo ciertos mensajes por WhatsApp, hay cierta comunicación por correos de tal que lleva a una situación, no borrarlo. Es decir, creo que no hay que borrar absolutamente nada, mantener toda esa información porque será útil, ¿no? A la hora de bueno, pues plantear los siguientes pasos, a nivel de comunicación a los cuerpos de seguridad de especialidad en protección de protección digital, ¿no? De la Guardia Civil, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que certificar la evidencia y esto es importante. Esto también en ciertas formaciones creo que también es necesario que se imparta, es decir, ya no vale el pantallazo como tal, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que decía antes, ¿no? Porque estamos en un momento prácticamente de posverdad y el que yo te enseñe un pantallazo de WhatsApp, pues ya no aporta nada porque realmente ese pantallazo se puede imitar de una manera realmente sencilla, ¿no? Con todas las grandes herramientas de diseño y de creación por medio de IA generativa que se puede hacer, ¿no? O una imagen como tal, ¿no? O una foto como tal. Entonces hay que certificar las evidencias. Ya hay plataformas que lo hacen, ¿vale? Para certificar las evidencias que luego me permitan como prueba judicial el poder presentarlas. Denunciar, por supuesto, porque para mí es fundamental. Es decir, si la situación llega a un punto en el que tenemos que denunciar, pues hay que denunciarlo. Yo pongo ahí también el teléfono del INCIBES, el 017. El INCIBES es el Centro de Investigación para la Seguridad aquí en España. Y la verdad es que hacen un trabajo excepcional. Ya no solo de formación, de talleres para chicos. Si tenéis un colegio, podéis llamarles para que vayan allí a hacer talleres, para que les formen. Bueno, tienen concursos, tienen hackatones, tienen un montón de cosas súper interesantes. Pero es que luego, aparte de eso, si ahí tenéis alguna duda, algún problema, alguna cosa, tienen el 017, que es un teléfono fantástico para poder, bueno, pues os atienden, os ayudan, os aconsejan, ¿no? Os indican a lo mejor los siguientes pasos que debéis hacer, ¿no? Es decir, a lo mejor no os dan la solución como tal, pero sí os dan esa, vamos a decir, esa calma, ¿no? O esa tranquilidad a la hora de tomar ciertas decisiones en casos a lo mejor muy, muy delicados, ¿no? O muy sensibles. Pues a lo mejor hablamos de un ciberacoso, hablamos de sextorsión, ¿no? Hablamos de ciertos casos a lo mejor en nuestros hijos o de alumnos, ¿no? En nuestros centros, y realmente es un teléfono que creo que nos puede aportar valor, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues el apoyo a la víctima, por supuesto, ¿vale? Es decir, es fundamental cuando ocurre en un centro. Hay que empatizar muy bien con nuestros adolescentes. El que ellos pierdan que una foto suya viaje por un montón de usuarios puede ser un gran problema para ellos y ya lo hemos visto. Es vital, ¿no? Yo hace un año por ahí estuvimos viendo el caso de un chico que le habían quitado la cuenta de Instagram, es decir, pues igual, ¿no? Le habían enviado un phishing de que la cuenta caducaba y tal y perdió su cuenta, ¿no? Ya no podía acceder, ¿no? Y claro, o sea, para él fue algo dramático, ¿no? Porque además tenía unos cuantos seguidores, se conectaba mucho con ellos, hablaba mucho por el chat de Instagram y de la noche a la mañana, bueno, de la noche a la mañana no, de la mañana a la media mañana, ¿vale? Perdió completamente el acceso, se lo quitaron, cambiaron las contraseñas, ya no podía acceder y empezaban a actuar en su nombre, ¿no? Y empezaron a todas las fotos, quinarlas, ponerlas. Y para ellos es un
es un problema enorme, ¿no? O sea, es algo que realmente no podemos entender, ¿no? Creo que sí, ahora empezamos a entender nosotros también, por supuesto, pero creo que hay que empatizar mucho con ese apoyo y algo que puede ser algo trivial, ¿no? Oye, has perdido la cuenta, bueno, pues hazte otra o tal. No. Es algo mucho más delicado, el cómo debe actuar, el mantener la calma, el decir, bueno, vamos a utilizar una comunicación con todas esas personas a través de otro canal, ¿vale? Habla con ellos, tranquilo, dile que ha pasado esto, te vamos a ayudar, porque al final la cuenta no la recuperas, ¿no? O sea, ese caso en concreto, las cuentas es casi imposible poder recuperarlas, ¿no? Aunque hables en este caso, con Meta, ¿no? Que es Facebook, que es el propietario de Instagram. En muchos casos es casi imposible, ¿no? Entonces, tienen que empezar a aprender a convivir con ello, saber lo que es y para eso necesitan todo el apoyo que tú le puedas dar, ¿no? sobre eso, ¿no? Bueno, y para cerrar esta última parte ya de la presentación, este último tercio, ¿no? Por decirlo así, hemos visto un poco esas situaciones, esas medidas. A mí me gustaría abordar ahora un poco el tema de que más allá de la acción, ¿no? Más allá de esa ciberseguridad, tenemos una regulación, es decir, que nos permite un poco marcar el camino de esos guardarraíles, ¿vale? En los cuales, bueno, pues nos movemos, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar y qué derechos y qué obligaciones tenemos cuando ocurren este tipo de ataques, ¿no? Mi idea, lógicamente, no es abordar la RIA, es decir, el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, porque es enorme, ¿no? Pero sí dar algunas pequeñas pinceladas sobre lo que nos afecta a nivel de ciberseguridad, ¿vale? Es decir, creo que hay algunos aspectos que pueden quedar un poco, bueno, pues en zona gris, ¿no? Entendibles, y realmente el Reglamento de Inteligencia Artificial en Europa es muy bueno, es decir, creo que es una regulación muy bien establecida, ¿vale? Es verdad que todavía falta mejoras, pero hay que entender que es una ley, es un proyecto de ley que es escalable, es decir, hasta el 2027 no estarán todos los artículos abiertos, por decirlo así, o sea que vamos también poco a poco, pero hay muchos ya que son muy interesantes y que debemos conocer, o sea, y debemos de conocer, ¿no? Yo creo que ahora hemos explorado el qué, ¿no? Y ahora vamos a ver el cómo, ¿no? En esa primera línea de defensa, ¿no? Con planes de acción y formación. Y necesitamos entender un poco, bueno, pues ese pilar fundamental, ¿no? Que es la regulación y ese marco legal que a mi parecer, como digo, es sólido, ¿no? A mí me gustaría contextualizaros un poco, porque es verdad que se habla mucho del Reglamento de Inteligencia Artificial, pero una base fundamental es que hay que entender que el Reglamento de Inteligencia Artificial no regula la inteligencia artificial, no. Regula los servicios que ofrece la inteligencia artificial, ¿vale? O sea, eso es fundamental. La IA no está regulada, ¿vale? Lo que se regula es los servicios que ofrece la inteligencia artificial, lo que a ti te da la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, es fundamental porque es un matiz vital, ¿no? Y realmente mucha gente se piensa que lo que se regula es la IA, ¿no? La IA no se puede regular, ¿vale? La IA es un concepto un poquito más abstracto judicialmente, ¿no? Es decir, son los servicios que a ti te ofrece, ¿no? ¿Y por qué quiero marcaros un poco el foco en un mapa un poco geopolítico, ¿no? Antes de entrar en estos artículos aquí en Europa. Primero, pongamos el foco en los tres grandes, ¿no? Que son Estados Unidos, China y nosotros, ¿no? En Europa, porque son, vamos a decirlo, los tres grandes escenarios, ¿no? Donde la inteligencia artificial y la ciberseguridad, pues ahora mismo es pues, vamos a decir que es uno de los pilares fundamentales o el de más ahora mismo focalización, ¿no? En Estados Unidos hay que entender que es una ley muy fragmentada, ¿vale? No es que sea una ley que sea muy permisiva, no, en absoluto. Lo que pasa es que está muy fragmentada. No hay una ley gubernamental, sino es una ley más a nivel estatal. Es decir, lo que puede estar permitido en Washington, a lo mejor en California no, o al revés, ¿vale? Es decir, las leyes no son las mismas a nivel general, sino están por estados. Por lo tanto, parece que su estructura judicial parece que está como más fragmentada, ¿no? O sea más débil. No tiene por qué, simplemente es porque está fragmentada en estados, ¿no? Y es verdad que la IA o el foco que tiene Estados Unidos, pues bueno, pues lógicamente por la presidencia que tenemos actualmente o que hay actualmente allí, pues tiene mucho más el foco en la innovación que otra cosa, ¿no? O sea, creo que es innovar y muchas veces pues lo demás queda un poquito secundario, ¿no?
En China, por otro lado, el foco es el control. Es decir, ellos realmente tienen una legislación muy rígida, incluso en algunos aspectos más rígido que la nuestra, ¿vale? Lo que pasa que ellos tienen un nivel de control, ¿no? Tanto industrial como social, ¿vale? Muchísimo más alto que el nuestro, porque realmente ellos no contemplan más allá que si yo tengo que vigilar las calles, las vigilo, si tengo que identificar a las personas en las calles, las identifico, ¿no? Es una gobernanza y vigilancia total, ¿no? Por lo tanto, también es una de las grandes potencias, ¿no? Inteligencia artificial porque al final tiene una capacidad de analítica de datos básicamente total, ¿no? Es decir, pueden analizar prácticamente lo que quieran, ¿no? Entonces, es un foco muy de control, muy estratégico, ¿no? Ante la inteligencia artificial. Y luego estamos nosotros, ¿no? En Europa, que creo que Europa tiene algo vital, ¿no? Y es que siempre el reglamento de inteligencia, no solo el de inteligencia, sino el reglamento europeo, siempre se ha basado en los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Y eso hoy en día con la inteligencia artificial tiene más valor porque pone por delante a la persona antes que la máquina, ¿no? Y eso creo que es bastante importante. Entonces, no es que realmente vayamos contra la innovación porque pongamos un montón de barreras, ¿vale? Sino creo que cuando damos los pasos los damos seguros, ¿no? Y eso es muy importante en las situaciones. Y todo lo que os he contado antes, ¿no? De todos estos deepfakes, de clonaciones, hay marcos legales, ¿no? Hay marcos que nos pueden proteger ante eso, ¿no? Y que nos pueden, bueno, pues defender y nos pueden dar un apoyo judicial ante lo que ocurre, ¿no? Y un apoyo ético y unas legislaciones basadas en la persona y eso es fundamental, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que la ley hay que regular, o sea, la inteligencia artificial hay que regularla, por supuesto, y lógicamente creo que los dos pilares fundamentales para la inteligencia artificial y para la ciberseguridad son dos, ¿no? Que es educación y regulación, ¿no? Creo que entonces hemos visto educación, vamos a abordar un poquito la regulación, ¿no? Para ello. Voy a explicar un poco los niveles a nivel de inteligencia artificial, ¿vale? Para ello. Lo voy a ver desde el punto de vista... Perdona, Jorge, siento sí, dime. interrumpirte, ¿vale? Pero estamos ya fuera de tiempo. Hay una pregunta por el chat que no me gustaría que se quedara sin responder, ¿vale? Perfecto. No sé si te queda mucho, ¿no? Si no, te escuchamos. No me queda mucho. Lo que pasa es que he puesto el tiempo cuando nos habíamos conectado y como íbamos con 10 minutillos de más, por eso iba un poco desorientado, ¿vale? Pero vale. No te preocupes. Si quieres, acabo con esta slide, que es un minuto, y atendemos a las preguntas para poder responder. Creo que también es interesante. Venga, pues muchas gracias. Nada, a ti. Gracias, Carmen. Vale, pues nada, pues oye, termino con esta slide, ¿vale? Y atiendo, por supuesto, a las preguntas. Nada, simplemente explicaros un poco la ley a nivel de los hábitos de regulación, ¿vale? Y lo he puesto, bueno, pues un poco desde el punto de vista educativo, ¿no? Entonces, para que entendáis un poco, según en Europa, lo que podemos usar y lo que no podemos usar, ¿no? Como veis ahí, pues tenemos la parte de inaceptable, que es, bueno, pues todos esos sistemas de inteligencia artificial que se usen para hacer un crédito social, para hacer una categorización, bueno, pues según tu condición social, emocional, etcétera. Es decir, no podemos clasificar o categorizar, ¿no? O priorizar a personas según un estudio de inteligencia artificial o analítica de inteligencia artificial por medio de un crédito social. Luego tenemos los de alto riesgo, que son, oye, todos aquellos software que tenemos en los colegios, por ejemplo, que puedan servir para, bueno, pues orientar a lo mejor a nivel universitario, ¿no? Por medio de todos los datos que nosotros recogemos. Esos están permitidos, lo que pasa es que necesitan una regulación estricta, ¿no? Sobre todo una regulación externa, ¿no? En todos casos, todos los proveedores que nos den esos servicios necesitan que, por medio de una regulación, normalmente puede ser a nivel de gobierno, a nivel pública, se regule, ¿vale? No puedan hacer esto libremente. El riesgo limitado, que es lo único que exige es la transparencia, y un ejemplo muy claro pues, son los chatbots, ¿no? Es decir, cuando en muchas plataformas pedimos ayuda y lo que nos atiende es un chat y ese chat ya no es una persona, es un modelo de inteligencia artificial que nos responde. ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer, pero es muy importante que se diga que estás hablando con un chatbot, ¿vale? Es decir, la transparencia absoluta, es decir, que no estás hablando con una persona y que se diga que realmente hablas con un chatbot. Y por último, las de riesgo mínimo, ¿no? Que, bueno, pues ahí entran muchas, ¿no? Y son pues las de IA para crear arte, música, dibujos, imágenes,
todos los modelos estos de LMs, esos están en riesgo mínimo. Entonces, esos son los que también en muchos casos tenemos que también nosotros conocer y tener ese factor humano que hablaba yo antes para poder controlarlos a nivel, bueno, no solo técnico, sino también ético, ¿no? Para ello. Y bueno, un poco más. Yo, Carmen, si quieres, no sé si las preguntas las tienes tú o me encargo yo de responderlas. Sí, te la paso. Justo Claro. hay gente por el chat agradeciéndote mucho, ¿no? por la sesión que nos has dejado y hay justo una pregunta que pone el foco en el alumnado, ¿no? Entonces, nos dice cómo podemos hacer que todo este mensaje, ¿no? de la ciberseguridad cale, pero y que se vea más como algo preventivo y no que genere miedo. Sí, es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque en eso trabajamos mucho, es decir, el que cale en el alumnado realmente es algo importante. En muchos casos es hablarles en su idioma, ¿no? Y esto parece un tópico, pero es así, es decir, el hablarles realmente de las situaciones que hay actualmente y que ellos viven, ¿vale? Porque muchas veces hablamos esto o desde una parte muy superficial o lo hablamos desde una parte muy técnica o de situaciones en las que ellos no se sienten identificados, ¿no? Entonces, creo que el lenguaje fundamental que nosotros usemos y las situaciones que nosotros usemos tiene que ser su día a día, ¿no? Y entonces ellos ahí se sentirán identificados con lo que está ocurriendo y realmente nosotros seremos capaces de empatizar con ellos ante estas situaciones, ¿no? Yo me he encontrado en muchas formaciones que empiezan a hablar de redes sociales y hablan de Facebook, pero bueno, ¿cómo vas a hablar de Facebook ya a un adolescente de hoy en día? Si eso, o sea, a lo mejor no saben ni lo que es ya en muchos aspectos, ¿no? Es decir, hablarles de las redes sociales que ellos manejan, de las situaciones en las que ellos están, ¿no? De cómo transmiten, de cómo se comunican, ¿no? Entonces, creo que ese es el paso fundamental. Y más allá de luego toda la parte técnica, ¿no? Toda la parte que hemos contado. Identificar el lenguaje. Identificar el lenguaje creo que a ellos les va a ayudar a situarse en esa situación, vamos a decir así. Estupendo, muchas gracias. Y luego nos pregunta Pablo también que si vamos a tener disponible la presentación. Sí, por supuesto. Claro, yo no tengo problema. Además, os dejaré el extra, que es lo que me ha faltado ahí un par de slides por verla, pero bueno, que la veréis ahí y ahora yo se la pasaré a las compañeras para que os las hagan llegar, claro que sí. Genial, pues la publicaremos en el bootcamp, debajo de la grabación, por si también queréis volver a verlo. Y nada, una vez más, pues agradecerte, ¿no? Por haberte ofrecido, ¿no? A dar esta sesión que ha sido tan interesante. Me quedo como con muchas ideas, ¿no? La importancia, ¿no? de concienciarnos sobre esto y también hay una cosa, ¿no? Que es como el perder la pereza de los hábitos digitales, ¿no? Que esto creo que también el otro día lo hablaba con un grupo de profes, de ya tenemos la información, ¿qué hacemos ahora con esto, no? Claro. Vamos a ponernos la autentificación, ¿no? Vamos a hacer todas estas cosas que nos has contado y llevarlas a la práctica. Es fundamental, Carmen, o sea, pero los hábitos no vienen si no hay medidas también, igual que las medidas no hay si no son hábitos, es decir, creo que ambas son necesarias y si estamos en un centro educativo, nosotros como profesores, ¿no? Como alumnado, como familias debemos tener hábitos, pero el centro debe tomar también medidas y entonces entre ellos podremos construir una estructura mucho más sólida, ¿no? Y no tan débil o confiable como decía yo antes. Sí, justo dice aquí María Asunción, implicación por todas las partes, ¿no? Por todos los agentes al final. Correcto, eso es. Estupendo, pues muchísimas gracias. Un placer y nada. A ti, A los demás Carmen. nos vemos en el siguiente webinar. Un saludo.